San Lucas capítulo 9, desde el versículo 1. San Lucas capítulo 9, desde el versículo 1. Vamos a leer primero y después vamos a ir analizando cada versículo. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Hasta ahí. 9:1. San Lucas 9:1. Del 1 al 6, ¿no? Hemos leído. San Lucas 1 al 6. Hemos visto ya varios capítulos de San Lucas, ¿no? Yo creo que ya más o menos vamos entendiendo el corazón que tiene el escritor. Él tiene un origen gentil. Para los que no entienden lo que es gentil, es que no pertenecía en ese momento al pueblo judío. Ese es gentil. Por eso muchas personas, al no tener conocimiento del pueblo judío, muchas cosas no entienden. Por eso para el gentil, la única cosa interesante era que, lo único que ellos podían comprender al principio, cuando se les predicaba, era que ellos eran miserables, que ellos no tenían esperanza de nada, que ellos eran unos pecadores, que ellos no tenían, realmente, no eran dignos de ser llamados hijos de Dios. Por eso la predicación para los gentiles arrancó con la redención que Jesucristo vino a hacer en este mundo. Pero en el caso de los judíos creían que estaban viviendo conforme a la palabra, ¿no? Que estaban siguiendo las reglas de la Biblia, porque ellos hacían todas las tradiciones que estaban escritas. Ellos seguían las fiestas, seguían las costumbres, se reunían los sábados, leían la Biblia, oraban 3 veces así al día, hacían las fiestas que estaban en la Biblia. Claro que entre esas tradiciones ya había de la Biblia muchas cosas que se habían agregado. Pero Jesús nunca habló como problema de estas cosas, ¿no? El problema era cuando esas tradiciones interrumpía la palabra de Dios. En ese punto sí tenía problema. Entonces, acá Jesús, cuando les manda a predicar, cuando les manda a compartir, es muy importante entender, y vamos a mirar, según la Biblia, si es el mismo evangelio, la misma palabra que nosotros también estamos acostumbrados a predicar, lo que Jesús le manda a predicar a sus discípulos. ¿Está bien si aprendemos eso o no? A ver si la misma cosa que nosotros cuando salimos, predica mina, otra persona, ya predica, si es lo mismo. Hay muchas personas que te cuestiona cuando vos empezás a hablar algo que va a cambiar su mentalidad. Parece que le gusta que se diga lo que siempre se dice. De coherente a la oye, siempre me enseñan a la oye, no tener que cambiar de lo que se dice siempre. Pero nosotros no estamos llamados a repetir como loro lo que escuchamos. Estamos llamados a ser discípulos, investigadores, escudriñadores de la palabra. ¿Sí o no? O a repetir nomás. Oye, ese a repetir, oye, ese a repetir. Si es cierto o no es cierto, no importa. O sea, es tanto la agendujaisa. Por eso es importante entonces tener esa metodología. Quiero aprender, quiero entender, quiero saber. Cada día más. Si vivimos todavía, es porque Dios quiere que aprendamos cada día más. ¿Cuándo va a terminar el tiempo de aprender? Cuando termine nuestra vida. Entonces, ¿por qué Dios me permite vivir? Así hay que pensar. ¿Por qué hay gente que muere antes que nosotros? ¿Porque tuvieron mala suerte? No.
porque ya hasta ahí nomás Dios le permitió. ¿Por qué Dios a nosotros nos permite cada día la vida? Quiere que aprendamos. Pero se dan cuenta que muchas personas no piensan así. No piensan que la vida que Dios le está dando es para aprender más. Por eso están usando en otras cosas esta vida. O sea, están perdiendo realmente el tiempo. A eso se le llama perder el tiempo. Bueno, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué día fue que hablamos de demonios? El sábado, ¿no? Ah, sí, sábado, ¿no? ¿Qué era un endemoniado? A ver, los que estaban el sábado, ¿qué era un endemoniado? Controlado. Endemoniado es controlado por demonio. ¿Y demonio qué significaba? Rebeldes contra Dios, rebeldes hacia Dios. Entonces, controlado por alguien que es rebelde hacia Dios, esa es la traducción completa de endemoniado, muy largo, ¿no? Por eso más fácil es decir endemoniado, pero al traducir, al escudriñar la palabra, se entiende mejor, ¿o no? ¿Qué es un endemoniado? Sencillo, alguien que es controlado por uno que es contrario, que se rebela contra Dios, por alguien que se rebela contra Dios. Imagínense que alguien que se rebela contra Dios te controla. Entonces, ¿cuál va a ser tu comportamiento? ¿Cuál va a ser tu manera de comportarte? Si alguien que se rebela contra Dios es quien controla tu vida, todas tus cosas, ¿cómo va a ser tu comportamiento también? Rebelarte contra Dios. Por eso el endemoniado que hace, se rebela contra Dios. Hay endemoniados de niveles alto, medio y bajos. ¿Me entienden o no? En el caso de ese que vimos el sábado, ¿cuál era su nivel de él? Altísimo, ¿no? ¿Cuántos demonios tenía él? 7,000, una legión. Una legión es 7,000 soldados. Y dice que era una legión. Entonces eran 7,000 demonios. Un demonio es suficiente para hacerle desastre a una persona. ¿Se acuerdan que dice en la Biblia que un demonio le hacía desastre a una persona y después salió? Pero después dice que vino y vio su casa. ¿Y cómo encontró que estaba su casa? Vacía, dice. Entonces, ¿qué hizo? Se fue y le llamó a ¿cuántos demonios? A 7 más. ¿Y el estado de esa persona cómo fue? Peor que el primero, dice. Peor que el primero. ¿Así fue o no fue? Bueno, entonces imagínense con 7,000 demonios una persona. ¿Cómo puede estar su estado, su situación? ¿Terrible o no? Muy terrible. Bueno, entonces, pero fíjense acá que Jesús, habiendo reunido a sus 12 discípulos, estamos en San Lucas 9:1, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. La palabra poder es lo que nosotros hoy llama la atención, porque en nosotros también siempre quiere existir ese poder, ¿no? Ay, yo quiero ese poder. ¿Se acuerdan que había un mago, ¿cómo era que se llamaba? Simón, con Felipe, ¿no? En Samaria, que cuando él veía que Pedro imponía las manos sobre las personas y caía el Espíritu Santo en ellos, él le dijo, yo quiero también ese poder. Él vio un poder en las personas que Pedro y los apóstoles hablaban, él vio un poder. Él también quería ese poder. Siempre ustedes se dan cuenta que en la Biblia sale un poder. La palabra poder significa fuerza. ¿Sí? Poder es fuerza. Una fuerza que hace algo, que empuja. Entonces, ¿en dónde ustedes recuerdan que sale que algo tiene poder? En el Evangelio, ¿no? Primero en el Evangelio. El Evangelio es poder, y eso vamos a leer hoy. En la palabra, en el Evangelio. Entonces, cuando dice acá, les dio poder. A ver, ¿qué será lo que le habrá dado? Vengan acá, apóstoles. Así como, ¿será que le tiró así un poder, ¿cómo se puede decir? Una magia, algo así, y de repente ellos como los super saiyajines, así brillaron. De esa clase de poder nosotros pensamos, ¿no? La palabra de Dios. Ah, eso nomás. ¿No? La palabra de Dios, porque el Evangelio es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que ustedes recibieron la palabra de Dios, no solamente en palabras, sino en poder. Y también dice que el Evangelio no consiste solamente en palabra, sino en poder. Eso está escrito en Corintios, creo. Después vamos a mirar.
Entonces, podemos entender acá entonces de qué tipo de poder estamos hablando. ¿Qué es el poder que Jesús le ha dado a su discípulo? ¿Qué es el poder? La palabra de Dios. Entonces ahora ustedes pueden entender por qué muchas veces nosotros no podemos echar ni un demonio a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué este hermano no cambia? ¿Por qué tantos años y no cambia? ¿Qué es lo que nos faltaría a nosotros? ¿Poder o no? ¿Y cuál sería ese poder? La palabra de Dios. Sin palabra de Dios en nuestra vida, sin palabra de Dios en nuestro corazón, ¿qué poder lo que podemos tener para cambiarle a cualquier persona? ¿Les parece a ustedes que decirle, hermano, ¿por qué no cambia? Eso es poder. Hermano, tenés que cambiar ya tu corazón. ¿Cómo por tantos años está en la iglesia y no cambia? Eso es poder. Muchos piensan que eso es poder. ¿Cómo este hermano tantos años viene a la iglesia, lee la Biblia? ¿Cómo no cambia todavía? No cree en Dios. Algunos piensan que eso es poder. Piensan que así cambia. Remordimiento le da a esa persona a un momento. Sí, cierto, me siento mal. Se siente mal en ese momento, ¿no? Puede ser que diga, sí, realmente estoy mal, y le ven usted, a ver, como cuando el pastor le reta a esa persona, cambia ya. Un ratito. Pero pasando unos días, se repite la misma historia. Porque ese no es un poder de que viene de Dios. No es un poder legítimo. El único poder que Dios nos dio y le dio a su discípulo es la palabra de Dios. Con ese poder no hay demonio que aguante, que se resista. Bueno, ahora entendemos entonces, y les dio poder y autoridad sobre los demonios. ¿Por qué los discípulos tendrían autoridad sobre los demonios? ¿Cuál sería la autoridad? Una vez más, ¿qué es lo que te da autoridad? ¿Qué es lo que da autoridad a una persona? Por ejemplo, cuando uno va manejando por la calle y le ataja el policía de tránsito. Entonces, permiso, señor, si él te pide tu licencia, te pide tu registro, así, ¿no? Si vos le mostrás todas esas cosas, no hay problema, ¿no? Pero vamos a suponer que no tener licencia, no tener registro, no tener ninguna de las cosas que te pide, él puede decirte, tráigame acá o bájese, o lo que sea, ¿puede decirte o no? ¿Puedo? Usted no puede manejar. Y vos le decís, ¿quién sos vos para decirme eso? Supongamos le decís, ¿tiene autoridad o no? ¿Qué es lo que le da autoridad a ese policía de tránsito? ¿Qué cosa le da autoridad a él para poder detenerte o sacarte tu vehículo ¿Qué le da autoridad? ¿Quién sabe? ¿Su cargo? No. ¿Qué le da autoridad? La ley establecida. ¿Sí o no? ¿A él se le dio autoridad o no? Por ejemplo, le dice, bueno, vos tenés autoridad. Y él te dice en la calle, yo la autoridad. Como muchos realmente dicen, yo la autoridad. Pero ¿cuándo es realmente que él puede manifestar la autoridad? ¿Y qué? ¿Y si no quiero? Entonces, ¿qué te tiene que decir él? Y artículo tanto, código tanto. Ahí ya te callás o no. Ahí ya no tenés más poder. Si no te saca artículo, código, decreto, ¿tiene autoridad? Por más que tenga todo estrella, acá tenga todo. ¿Tiene o no tiene? No tiene. No sé si me están captando entonces, ¿no? Para ir entendiendo a qué se refiere cuando dice les dio autoridad. ¿Qué es lo que le dio? Le dio leyes establecidas. Entonces, por eso tenían autoridad. Entonces, increíble, hoy en día muchas personas se autodenominan autoridad. Pero ¿tienen las leyes de Dios en su vida? No. ¿Pueden sacar la palabra de Dios para decirte que son autoridad? No. ¿Qué tipo de autoridad es lo que Dios le dio? Con la autoridad de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, así grita, ¿no? ¿Esa es la autoridad? No. Recuerden que en la Biblia en San Mateo dice que muchos en su nombre echaban demonios, hacían cosas, pero Dios nunca les conoció. ¿Qué significa? Nunca yo les di autoridad a ellos, porque ellos eran hacedores de maldad. Y maldad es contraria a Dios, significa se rebelaban contra la palabra de Dios. La palabra maldad viene de contrario a la ley. Contrario a la ley es maldad. Hasta acá estamos bien. Entonces les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ese es lo que le dio. Ahora, y los envió, primero les da poder, autoridad contra todos los demonios y para sanar enfermedades. Y ahora, ¿para qué le envía? El propósito por el cual le envía, ¿cuál fue?
¿Con qué objetivo le envió Jesús a sus discípulos? ¿Qué dice ahí? Para predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Primer punto, ¿cuál fue? Predicar el reino de Dios. Y segundo punto, sanar a los enfermos. Pero normalmente las personas, ¿qué predican primero? Vamos a sanar a los enfermos. ¿Por qué muchas personas quieren ir a alguna iglesia o a algún pastor generalmente? ¿Para escuchar el evangelio del reino de Dios? ¿La predicación o para sanarse de algo? Sí, ven ustedes que la gente hace al revés. No, yo no quiero escuchar. Es importante orar, si es la pastora, se sana. Espérate, es importante, porque hay problemas. Y entonces, bueno, sigamos leyendo. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Muy interesante cuando dice que no lleven nada. Le dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Es como decirle que vayan sin estar preparados. Así le dicen. No se preparen para ir a predicar, para ir a compartir mi evangelio. Entonces es como decirle que vayan sin esperar nada, ni sin preparar nada. Entonces, con eso que le está queriendo decir Dios, ¿dónde estarían todas las cosas que ellos necesitarían al ir? ¿En dónde estarían? En la misma palabra. Entonces, esto que van a predicar sí entenderían. Lo que yo estoy llevando es el poder de Dios. ¿Realmente tiene poder? Entonces, ¿alguna otra cosa le sería importante? No. Entonces, eso de que nosotros pensamos, no, primero ya prepara por ape, ya prepara pepe, ya por feo, ya por pesar tu aceite, ya predicar el evangelio. ¿Eso es correcto? Muchas personas piensan así, ¿no? Primero hay que hacer algo, preparar algo, mover, mostrar, y después predicar el evangelio. ¿Pero qué hay que hacer primero? Predicar el evangelio, sin nada. Y después esas cosas, como dice en la Biblia, serán añadidas. Van a aparecer solas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Esto es muy importante. Cuando vos te vas en un lugar para compartir con alguien y no te recibe, no vaya a tener ese corazón, la ira de Dios caerá sobre ustedes. La maldición vendrá sobre ti. O alguna persona no te escucha, no te quiere hacer caso. No le eche maldición, sino con todo respeto salí de ahí y solamente sacudí tu polvo, tu pie, tu zapato, no el polvo de ese lugar. ¿Por qué? Va a llegar el día, quien va a venir, quien va a hacer el juicio. ¿Me entiendes, no? Hay quien va a establecer el día de la venganza. Nosotros no estamos llamados a ir a echarle maldición a nadie. Ni te va a ocurrir esto, te va a pasar esto, pero muchas veces nos da ganas de decirlo, ¿no? A la gente. Nuestra naturaleza humana, me da ganas de decirle lo que le va a pasar, porque no escucha la palabra de Dios, porque nos da ganas de decirle, uy. Pero Dios dice, no, tranquilo, no. Tratarle nomás bien igual, bueno, igual siempre somos amigos, hasta luego, que tratar de despedirte con toda amabilidad de esa persona. Con esa mentalidad, que no piense luego que te molestaste porque no te recibió ni no te hizo caso. Muy difícil, ¿no? Muy difícil. Pero ese es el sistema que Jesús quería. Que no se sienta luego amenazado. Porque el poder no está en tu fuerza ni en tu manera. El poder únicamente está en la palabra, en el evangelio. Así la Biblia escribe. Yo quiero mirar algunos versículos. San Juan capítulo 12. Vamos a mirar. San Juan capítulo 12. Ahí está diciendo qué va a pasar en los postreros tiempos. Por eso no tenemos necesidad de hacer nosotros nuestra fuerza. San Juan capítulo 12.
Versículo desde el 44 vamos a leer. San Juan 12, 44. Jesús clamó y dijo, San Juan 12, 44, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Quién es el que envió a Jesús? Dios. El que escucha la voz de Jesús, ¿está escuchando la voz de Dios o no? Durante todo el tiempo antes de que venga Jesús, Jesús habló a sus hijos por medio de los profetas. Todo eso que Jesús habló se quedó escrito, se quedó establecido. Cuando Jesús vino, si ustedes se fijan, todas las cosas que dijo Jesús eran precisamente todas las cosas que estaban escritas. Entonces lo único que tenían que darse cuenta la gente, que lo que Jesús estaba hablando no era su palabra, era la misma palabra de Dios. Si ellos llegaban a entender eso, ¿qué empezaría a ocurrir en sus corazones? Si empezarían a entender, Él está hablando todas las cosas que Dios dejó escrito. ¿Qué empezaría a ocurrir en el corazón de las personas? Surgiría el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Retorno a la palabra, regreso a la palabra. Simplemente. Pareciera que, pero ellos ya sabían toda la palabra, pareciera que sí. Pero realmente Jesús le estaba haciendo entender que no, que ellos estaban viviendo lejos de la palabra. Por eso estaba escrito así. 45. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Tinieblas quiere decir sin palabra. Eso significa tiniebla. Por eso, una persona que le pregunta, hermano, ¿cómo estás? No escucha la palabra, no lee la Biblia, no entiende muchas cosas de Dios, ni de su palabra, ni de la Escritura, pero te responde bien, entonces está en oscuridad, no ve nada, no se da cuenta de nada. Eso se llama tinieblas, pura tinieblas. Si una persona empieza a ver, aunque esté todo mal, va a decir, no estoy muy bien. Eso quiere decir que está viendo. Cuando puede darse cuenta en la situación donde está, es como el hijo pródigo. Antes no entendía qué le ocurría. De repente empezó a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Ahí empezó a volver otra vez la luz en su vida. Antes en la casa de mi padre hay muchas cosas, yo aquí perezco de hambre. Empezó otra vez la palabra a funcionar en su corazón. Esa es la luz. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús, ¿para qué vino? Para salvar. Salvar es igual que rescatar. Y justamente ¿de dónde tiene que rescatar a las personas? De las tinieblas, de la oscuridad. ¿Y cómo puede rescatarle a alguien que está en tiniebla? Con la luz, que es la palabra. Sin palabra no se le puede sacar a alguien de las tinieblas, del mundo, de la corrupción. Por eso es imposible que una persona diga, yo me salvé pero no conozco nada de la Biblia, pero soy ya salvo. Pero no sé nada de la Biblia, no entiendo nada, no sé muchas cosas, pero dice que es salvo. Entonces, ¿de qué se salvó? Si sigue en el mundo, ¿de dónde? ¿De qué es lo que se salvó? No se salvó. Entonces Jesucristo vino para salvarle a esa persona, ¿cómo? Por medio de la palabra, el evangelio, lo que le mandó a sus discípulos a compartir, a predicar, para sacarle a ellos de la oscuridad de las tinieblas. Y ahora dice así, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día posterior. ¿Por qué? ¿Por qué esa palabra le va a juzgar? Porque únicamente a través de esa palabra podía ser libre de la condenación, de la ira de Dios, del castigo de Dios, del juicio eterno. Pero justamente esta persona rechazó esta palabra. Entonces cuando llegue el día del juicio donde se va a hacer justicia, y la justicia de Dios, ¿qué era la justicia de Dios? ¿Qué significaba justicia? ¿Quién aprendió hoy que era justicia? Enseñanzas de Dios. En hebreo, ¿cómo era que aprendimos hoy que era justicia? Sedaka. ¿Por qué es interesante en hebreo? Sedaka, al traducir al español, nosotros decimos justicia, ¿no? Que también, la palabra justicia también significaba vestimenta, ¿no? Ropa, manera de ser.
Por eso muchas veces antes se diferenciaba a la persona por su vestimenta. Ah, este es de la realeza, este es de tal lugar, este es de tal lugar. Entonces ahí se establecía la justicia y muchos juzgaban ya. Ah, este tiene esta clase de ropa, entonces son nivel así. Ah, mira, ropa buena. Entonces por eso la palabra justicia venía de estilo de vestir también. ¿Entienden, no? Pero en el hebreo justicia significa sedaka y traduciendo sedaka al español significa enseñanza de Dios. Enseñanza de Dios. Entonces, una persona que tenía la enseñanza de Dios, ¿qué tenía? Tenía justicia de Dios, porque había recibido la enseñanza de Dios. Entonces, en el juicio, ¿en base a qué se le iba a juzgar a una persona? En base a las enseñanzas de Dios. Entonces, una persona justa, muy bien, una persona justa que era, sadik. Justa, sadik, ¿qué significa? Que vive conforme a la enseñanza de Dios. Eso significa justa. Para la Biblia, el idioma exacto. Pero en nuestra mente que nos han metido a nosotros, que nos han puesto en nuestra cabeza, ¿qué es justo? Para nosotros, ¿qué es justo? No importa cómo vive, no importa lo que hace, no importa cómo anda, pero es justo ya. Eso nosotros hemos creído, ¿no? Pero para la Biblia, para todo lo que sale en la Biblia, ¿qué es justo? Y hay que empezar a leer todas las partes donde dice justo. Hay que leer cada parte donde dice justo, hagan investigación, observen. Es alguien que vive conforme a la enseñanza de Dios. Justamente vean las personas que eran justos. Vivieron conforme a la enseñanza de Dios. Y justificado, alguien que ha vivido conforme a la palabra de Dios, que ha hecho lo que Dios quería, que ha hecho como Dios quería, que ha oído la voz de Dios. Ese era justificado, para poder entender bien. Esa es la traducción correcta. Bueno, y viendo acá, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. Las enseñanzas que yo he transmitido, esas mismas serán las que establecerán si vivió o no vivió conforme a ella. Y van a calificarle. Esta persona es contraria a justa, sería injusta. Significa injusta, no vivió conforme a la enseñanza de Dios. No tiene la vestidura real, celestial. Y bien, vemos también que en la Biblia la vestidura simboliza la justicia, ¿o no? La vida justa de los santos, dice en Apocalipsis, sobre vestidura. Entonces, el que me rechaza, no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postero. Porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿El mandamiento de Dios qué es? Vida eterna es. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Él no hablaba algo nuevo, algo que ya estaba dicho. Bueno, volvamos a San Lucas. El versículo, no me quiere, 4, 5, 6. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Una vez más, ¿qué hacían primero? ¿Qué anunciaban primero? El evangelio. ¿Qué es evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Será que qué ustedes creen que Jesús le habrá mandado a predicar a los discípulos? A ver, ¿qué creen que Jesús le dijo a sus discípulos? Vayan y prediquen el evangelio. ¿Qué le habrá dicho que vayan y prediquen? ¿Qué será? Sí, pero ¿qué palabras? ¿Hay una palabra exclusiva? ¿Qué palabra habrá sido? ¿Usted qué entiende cuando escucha el evangelio? Hay que vivir por el evangelio, hay que sufrir por el evangelio, estoy dando mi vida por el evangelio. ¿Qué es el evangelio para esa persona? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es lo que los discípulos estarían predicando? La enseñanza de Jesús. ¿Será que es el mismo evangelio que mucha gente está predicando, que muchos evangelistas, pastores, renombrados, predican en grandes
Coliseo? ¿Será que el mismo? ¿Qué le parece a usted? ¿Será el mismo evangelio? Y ahí llega a nosotros la duda. ¿Qué? Supongamos, ¿cuál es el evangelio común que nosotros solemos escuchar? ¿Cuál es el evangelio común? Esta persona está predicando el evangelio cuando decimos, ¿no? ¿Qué creemos que está diciendo? ¿Qué está hablando? ¿Eh? Qué complicado, ¿no? Qué complicado. ¿Qué es el evangelio? ¿Eh? Muy difícil o fácil. Por eso, la palabra de Dios es muy grande, muchas cosas. Por eso, si una persona dice, el evangelio es tal cosa, el evangelio es tal cosa, ¿se equivoca o no? Si ese fuera lo que le mandó a predicar, entonces, ¿qué pasó cuando Jesús murió? ¿Qué ocurrió cuando Jesús murió con los discípulos? ¿Dónde se fueron ellos? Se fueron todos. ¿Se acuerdan los dos discípulos de Maús? ¿Qué dijeron ellos? ¿Por qué estáis tan tristes? Le dijo eso, ¿no? Ay, tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha ocurrido. ¿Qué cosa? A Jesús, hombre poderoso en palabras y en obras, que nosotros creíamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué significa? ¿Hasta dónde ellos estaban creyendo que Jesús era el Mesías? ¿Hasta qué tipo de puesto? El Mesías triunfante y reinante. El Mesías que iba a gobernar, que iba a reinar. ¿Me entienden? Para reinar se necesita reino, poder, nación. ¿Sí o no? La nación de Israel, ¿cómo estaba en el tiempo de Jesús? Estaba dominada, estaba sin palabra, estaba sin rey. Entonces, ¿qué es lo que Jesús vino a establecer? Su reinado. Compartimos esto porque es importante entender, ¿o no? Si no entendemos esto, vamos a ir siempre no repitiendo como loro lo que nos dijeron. Pero es importante que empecemos ya a estudiar la Biblia seriamente, con seriedad. Y sacar ya nuestro orgullo del corazón, seriamente. Entonces, fíjense ustedes todo lo que ocurrió después de que Jesús murió con los discípulos. No solo eso, ya que acá mismo está saliendo, pero esto no toca todavía, en la próxima vamos a tocar. Cuando Jesús anuncia de su muerte, ¿cómo toman ellos? Se asustan, en ninguna manera te acontezca esto. Cuando ellos piensan nomás en que Jesús va a morir, ¿qué es el problema acá? Ellos no podían entender acerca de la muerte de Jesús por una razón, porque Jesús no les estaba enfocando demasiado ese punto. Por esa razón. Si les hubiera explicado clara y detalladamente, hubieran entendido. ¿Dónde sí le explicó clara y detalladamente? ¿Cuándo le explicó clara y detalladamente? Cuando resucitó. ¿Es así o no es así? Cuando resucitó, ¿qué les dijo? Les mostró por las escrituras, como había dicho, que Él padecería, moriría, como era necesario que Él muera, padezca. Y entonces su discípulo, ahí, se le abrió el entendimiento. ¿Quieren ser igual mi discípulo? Yo no vine todavía para establecer el reino, para reinar. Vine para pagar el precio del pecado que el pueblo había cometido. Entonces, el que quiere ser parte de este reino, ¿qué tenía que hacer? Tenía que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Qué significa eso? No tiene que esperar ser un poderoso, porque este reino de ahora, de la actualidad, no es mi reino. Mi reino es el que va a venir, es el que está por venir. Ahora, ¿para qué Él vino? Como dice ahí, para salvar. ¿Me entienden? Pero ¿por qué tenían que ellos establecer? ¿Por qué tenían que conocer esto? Porque tenían que saber quién era Él. Él era el Mesías que va a reinar, era el prometido, el elegido. Pero antes de reinar, Él tenía que morir por los pecados del pueblo. ¿Me entienden? Por eso era muy complicado para los discípulos también entender. En la mente de los discípulos solamente estaba reinar, gobernar en ese momento. Ahora vamos a mandar, ahora le vamos a hacer volar a estos romanos de acá. Ñandela, ñamandata. Pero Jesús le quería hacer entender
Todavía no es el tiempo. Entonces, tome su cruz, ¿qué significa? No ame este mundo. Eso significa. No quiera establecer su reino en este reino, que es el reino que le pertenece a Satanás. Eso significa tome su cruz. Tome su cruz no es solamente, ay, los sufrimientos que yo tengo, los dolores que estoy pasando, por las dificultades. La gente piensa que ese es su cruz. Ay, tanta dificultad por la situación. No piense que ese es su cruz. Porque le viene situación o crear situaciones en su vida. Hacer situaciones difíciles. Ese es su cruz. Por la fe, hermano, por la fe. Y nosotros creamos problemas. Hasta, no sé, nosotros antes cuando hacíamos campamento, nos endeudábamos. Dizque por el Evangelio. Dizque por la fe. Tenemos que sufrir por el Evangelio. Y le debíamos a todo el mundo. Teníamos que excusarnos. Eso era, tome su cruz y sígame. Una persona tiene que abandonar los afanes y los deseos de este mundo por la palabra, por la escritura, por su mensaje, por las buenas nuevas, por los mandamientos de Dios. Empiecen ustedes a tratar de vivir conforme a los mandamientos de Dios. No piensen que van a tener problemas por vivir conforme a los mandamientos de Dios. No piensen que la gente piensa, es que me va a ser difícil. No va a ser difícil. ¿Sabe lo que va a ser el problema? La gente nos va a empezar a mirar y a atacar. Ese va a ser el problema. Vos viví así, según los mandamientos. Entonces vos estás bajo la ley. Así te va a decir. Así te va a hablar. Vos no vas a tener problema de vivir conforme a la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios no son difíciles, dice la Biblia. Lo difícil es enfrentarse a este mundo. Eso es difícil. Eso es lo que tiene, el desafío que te toca. ¿Es así o no es así? Para un estudiante, para un trabajador. ¿Cuál es el desafío más grande? ¿Vivir conforme a la palabra de Dios? No. Vivir en este mundo conforme a la palabra de Dios. Ese es. El mundo va a rodearte así. Si no te negas a ti mismo, si no tomas tu cruz, Jesús ¿qué hizo? Tomó su cruz. ¿Qué significa? Rechazó este reino. Eso significa. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y creeremos en ti, le dijeron. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y creeremos en ti. Entonces él podía, soy hijo de Dios, fuera la cruz, y bajarse, y ahí todo iba, nuestro rey. Así le iban a alabar o no. Pero él no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué él estaba en la cruz? Porque él estaba pagando el precio de su pueblo infiel. De los gentiles que se habían descarriado. De nosotros. Por eso. Por eso el que estaba al lado se dio cuenta. ¿Por qué él está muriendo? Por mí. Por mí que soy un rebelde. Un pecador. Por eso le dijo, acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino. Este no es tu reino. Así le dijo. Si este fuera mi reino, ¿qué le dijo a Poncio Pilato? Mis servidores vendrían. Pero mi reino no es de este mundo. Cuando le habla de este mundo, se refería a ese sistema. Ese mismo sistema que está manejando actualmente. Este no es mi reino. Mi reino es otro. Va a venir. ¿Quiénes serán parte de ese reino? Los que se iluminan, dice. Vamos a ver más para saber sobre el Evangelio. San Mateo 6:30. San Mateo 6:30. San Mateo 6:30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, la gente que no está en el pacto, no está con Dios, no vive conforme a la palabra de Dios, buscan todas estas cosas. Hay que entender muy bien ahí. ¿Quiénes son los que buscan todas estas cosas? ¿Qué cosas, no? Los afanes, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. ¿Quiénes buscan todas estas cosas? Los gentiles. ¿Qué son gentiles?
La gente que no está en el pacto de Dios, ni en la palabra de Dios, ni en la promesa de Dios. Ese es su afán. Todo el tiempo se dedican a eso. Está pensando en qué vestiremos, qué comeremos, en qué andaremos. En eso todo, eso le causa dolor y sufrimiento. Si eso no tiene, llora. ¿Por qué llora? No tengo ropa, no tengo comida, no tengo casa. Llora por eso. Sufre, le causa dolor, siente un vacío grande. ¿Qué te pasa? Me siento el más miserable ser de este mundo. ¿Por qué? Porque no tengo buena ropa, no tengo comida, bebida. No tengo. Bueno, podemos recibir crítica por decir esto, ¿no? Por eso yo puedo recibir crítica, pero no me critiquen a mí. Acá Jesús está diciendo, critíquenle a Él. Él está diciendo estas cosas. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Eso es lo importante. ¿Quién sabe que yo necesito estas cosas? ¿Yo o mi Padre? Realmente, ¿quién sabe? Yo pienso, no, es que Dios no sabe mi necesidad, puedo decir así. Dios sabe lo que yo necesito. Dios sabe más que yo. Entonces, ¿qué me pide Dios? Si Él sabe lo que yo necesito, ¿qué me pide Él? ¿Que busque estas cosas? ¿Qué me pide? Y ahí dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí es importante traducir la palabra justicia. ¿Se dan cuenta que es importante ahora traducir la palabra justicia? ¿Qué era justicia? Enseñanzas de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos decir? Mas busca primeramente el reino de Dios y las enseñanzas de Dios. Sus enseñanzas. Sus enseñanzas. Hoy en día las personas, ¿qué buscan primeramente? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a vestir? ¿Qué va a hacer? Y si hay tiempo, luego. La enseñanza de Dios. Sí, hay. No, ahora no tengo tiempo. Muchas cosas. Pero la Biblia, el Maestro, el Mesías, el que supuestamente nos rescató. Digo supuestamente porque el que no fue rescatado por Jesús no va a buscar su enseñanza. Va a buscar lo que buscan los gentiles. Va a vivir como gentil. Si uno vive como gentil, ¿es por qué cosa? ¿Por qué vive uno como gentil? Un chancho, si vive como chancho, ¿por qué es? Porque es chancho, ¿no? ¿Por qué ese chancho vive como chancho? Así se puede hacer la pregunta, ¿o no? ¿Por qué es chancho? Un gentil. ¿Por qué ese gentil vive como gentil? Porque es gentil. Está apartado de las cosas de Dios. Entonces no hay por qué preocuparse demasiado. Es su naturaleza. Entonces, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así está escrito. Serán añadidas. Si Dios sabe que necesita algo, te va a dar. Te va a dar. Si Dios sabe que no necesita, no te va a dar. Así simplemente. Pero si una persona piensa, pero yo sé que necesito, entonces ¿quién sabe más? Esa persona sabe más que Dios, ¿no? Yo creo que necesito. Sabemos que acoteja, no importa, acoteja. Después, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Eso estaba escrito con respecto a la justicia de Dios. Vamos a mirar 1 Corintios 1. La predicación del Evangelio de Pablo. Vamos a ver qué es lo que Dios le mandó a Pablo predicar, así como a sus discípulos también. ¿Por qué Pablo puede decir que es apóstol? Para que Pablo pueda decir que es apóstol, tiene que tener misma condición que los apóstoles. 1 Corintios 1, 17. Y acá ustedes sabían lo que estaba viendo el problema de la confusión, que yo soy esto, yo soy aquello, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y después Pablo decía acerca de su ministerio. El versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Así está diciendo ahí, ¿o no? ¿A qué le envió Cristo al apóstol Pablo? A predicar el Evangelio. ¿Qué era el Evangelio? ¿Qué era el Evangelio? La palabra de Dios. Ven que no podemos definir fácilmente. ¿Qué es el Evangelio? La palabra de Dios. Significa la Escritura. En aquel tiempo el apóstol Pablo era todo el Antiguo Testamento. No era el Nuevo Testamento. Pero continuemos diciendo.
no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esto es muy importante lo que dice. Me envió a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras. ¿Qué significa esto? Había un objetivo para que el Evangelio llegue al corazón de las personas. ¿Cuál era ese objetivo? Que la cruz de Cristo tenga efecto en la vida de esa persona. ¿Y cómo puede tener la cruz de Cristo efecto en la vida de una persona? Primero, a través del Evangelio, esa persona que se da cuenta que está lejos de Dios, que está apartado de Dios. ¿Qué era el Evangelio? El Evangelio es la palabra de Dios. Cuando una persona descubre que era pecador, cuando se da cuenta que está viviendo sin la palabra de Dios, sin las leyes de Dios, sin los mandamientos de Dios. Entonces, ahí que aparece la cruz de Cristo. ¿Me entienden o no? Entonces el Evangelio no era solamente para ñandeo ya la palabra, para mostrar que entendía mucho, que sabía mucho, sino el objetivo de ese Evangelio era que esa persona reconozca que estaba sin Dios, sin palabra, y vuelva a la palabra. ¿Y cómo podía volver? Por medio de la sangre de Cristo, por medio de la cruz de Cristo. Porque en la cruz Cristo pagó el precio del pecado de esa persona. Por eso no se hacía vano la predicación. Era una predicación completa. ¿Me entienden? ¿No? Eso es lo que la Biblia está diciendo. Y vamos a ver aquí 1 Corintios 4, versículo 20. 4:20. Y el capítulo 4 está interesante completo, pero yo voy a leer el versículo 20 nomás. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Acá dice una cosa. Y esta palabra siempre se toma ¿ves? El reino de Dios no es tanto palabra, que puro palabra, sino tiene que haber poder. ¿Y qué significa eso? Si hay poder, ¿el poder qué significa? Cambio. ¿Qué significa el poder? Cambio. Cuando llega la palabra, si llega con palabra, no llega al cambio. Si es palabra nomás, palabra se lo lleva al viento. Pero si llega realmente con poder, en la vida de esa persona se ve el cambio. Hermano, si una persona realmente recibió el Evangelio de Jesús, no va a ser vana la cruz de Cristo. Va a haber cambio en la vida de esa persona. Eso significa. ¿Me entienden? Si realmente entendió que estaba lejos de Dios, porque estaba lejos de su palabra, lejos de su pacto, lejos de su promesa, entonces, como el hijo pródigo, va a volver al Padre. Y va a haber un cambio en su vida, un cambio total. Amén. Se va a reflejar en la vida de esa persona. Ahí podemos decir, esta es una persona nacida de nuevo. Nació de nuevo. Pero a nosotros no podemos decir. Tampoco le tenemos que decir, vos sí sos nacido de nuevo, vos no, vos sí. Nosotros nomás, él nació de nuevo. Por ahí puede ser que nos equivoquemos también. Por eso es importante, nosotros somos cambiantes. No podemos juzgar por eso a nadie. Dios puede juzgar porque Él juzga con justo juicio. Nosotros muchas veces juzgamos de acuerdo a nuestros sentimientos. Muchas veces yo le quiero mucho a esa persona, por eso quiero decir que es salvo. Pero a esta persona no me cae lo bien. Este debe ser que es pecado, se va al infierno. Muchas veces así nosotros establecemos nuestro juicio. Por eso es mejor ni sí ni no. Que Dios depende. Según la Escritura, tiene todas las características. Entonces yo creo que Él está en el cielo. Igual, según la Escritura, no tiene ninguna de las características. Yo creo que está perdido. Bueno, un versículo más y con esto sí ya. Jeremías 11. Libro de Jeremías, capítulo 11. ¿Qué es lo que los profetas compartían y predicaban? A ver si es igual lo que Jesús predicó, si se asemeja. Jeremías 11, 1. Dice así. Jeremías 11, 1. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Y recuerden que estamos en Jeremías en tiempo en que el pueblo de Judá estaba a punto de caer en las manos de Babilonia.
Ahora vamos a ver por qué cayó en las manos de Babilonia. ¿Cuál era el pecado de Judá? Versículo 3. Y le dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel: maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. ¿Y de qué pacto estaba hablando? El cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo: pregona, predica. Pregona, ¿qué es? Predica. Va a predicar todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. ¿Qué es lo que los discípulos empezaron a hacer cuando Jesús vino? Salieron por todas las calles de las ciudades, recorriendo y recorriendo, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no la cumplieron. Ahora, ¿por qué Dios se acuerda otra vez de lo que pasó con los israelitas que salieron de Egipto? ¿Por qué? ¿Cuántos años ya han pasado? Miles de años ya de ese tiempo. Porque están en la misma condición, están a punto de caer, perecer, por la misma causa, por no haber obedecido su palabra. Entonces aquí todavía no cayó, todavía tiene chance. Es la palabra que Dios le dijo a Jeremías que predique por ciudades, por ciudades. ¿Qué les parece que ustedes qué creen que Jesús le mandó a sus discípulos que prediquen también? ¿Era diferente? Era la misma cosa. ¿El pueblo oyó? ¿El pueblo se arrepintió? ¿El pueblo cambió? No. ¿Jerusalén cayó? A ver, ¿quién sabe de historia? ¿Cayó o no cayó Jerusalén en el tiempo de Jesús? 70 años después de Jesús, Jerusalén fue destruida. Jesús dijo o no: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuánto quise yo, como la gallina abraza a sus pollitos, ponerte en mis alas? Pero no quisisteis. Endureció su corazón. Le dio la palabra, le transmitió, le llamó al arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero ellos no creyeron, como pueblo. Pero los que creyeron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que habían creído y confiado en la palabra. Amén. En el libro de Hechos, eso ya conocemos todo, capítulo 10 sale lo que Dios le mandó a sus discípulos que hagan: que testificasen y que anunciasen que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos, y que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por su nombre, que significa por la vida que Él llevó, por la obra que Él realizó, por el trabajo que Él hizo, van a recibir perdón de pecados. Así en ese momento Cornelio entendió esa palabra y el Espíritu de Dios, dice, cayó sobre él. De la misma manera hoy en día, una persona que quiere el corazón de Dios, quiere la promesa de Dios, cuando entiende su posición y entiende la orden, la palabra de Dios, automáticamente el corazón de Dios viene a su vida y empieza a vivir conforme a la guía de Dios. Bueno, hoy hasta aquí.